quienes estamos hoy acá hemos llegado a Spinoza y hemos construido una relación con él. Una relación mediada por los libros. Leemos a Spinoza. ¿Por qué leemos a Spinoza? Este interrogante, que encierra muchos otros, nos convoca a este encuentro. Quisiera darles la bienvenida y agradecer su participación e inaugurar este primer día de diálogo e intercambios arriesgando una respuesta. Hay muchas maneras de leer, pero ¿cómo leemos a Spinoza? Es fácil comenzar indicando cómo no lo leemos. No leemos la obra de Spinoza como si se tratase de una ficción, como harían los personajes de ese cuento de Borges que consideraban la metafísica como una rama de la literatura fantástica. Puede ser que disfrutemos estéticamente al leer la ética, su estructura, sus conceptos, pero no es eso lo que buscamos. Leemos las obras de Spinoza porque estamos convencidas de que hablan acerca de la realidad. Pensamos que hay verdad en sus escritos. Sin embargo, esa convicción no puede ser el punto de partida. Afirmar que todo lo que dice Spinoza es verdad sería como adoptar la actitud de los creyentes que idolatran la letra bíblica. Por más que reconozcamos nuestra simpatía por él, no queremos hacer del espinosismo una religión. No queremos ser lectoras fanáticas, sino filosóficas. Precisamente, a diferencia de la teología, que persigue la obediencia, la filosofía, dice Spinoza en el Tratado Teológico Político, busca la verdad. ¿Cómo hay que leer para encontrar la verdad de un texto? ¿Qué significa leer filosóficamente a Spinoza? Quisiera entonces intentar una respuesta a esta pregunta desde Spinoza y proponer que es en su concepción de la lectura filosófica donde podemos encontrar una respuesta a por qué lo leemos. Leer filosóficamente, explica el Tratado Teológico Político, consiste en buscar en un libro el mensaje que su autor quiso transmitir sin que nuestras convicciones previas, nuestros prejuicios y nuestras pasiones lo condicionen o lo deformen. La lectura filosófica es entonces, en primer lugar, receptiva. Queremos comprender la mente del autor, dice Spinoza. Al leer la obra de Spinoza, queremos entenderlo en sus propios términos, queremos desentrañar sus intenciones. Pero para poder comprender el mensaje de un libro, advierte el Tratado Teológico Político, es necesario investigar su historia. Hay que conocer la lengua en la que fue escrito, los avatares de la vida de sus autores y la idiosincrasia de sus destinatarios. No se trata entonces únicamente de captar la mente del autor, sino de reconstruir su mensaje a partir del análisis de sus elementos, sus circunstancias, sus expresiones. Debe existir una interacción entre el libro y la lectora, quien además, posteriormente, debe juzgar por sí misma si ese mensaje es verdadero. La lectura filosófica se revela, entonces, como necesariamente activa. Ahora bien, quien lee a Spinoza descubre que sus textos no solo explican cómo debe ser una lectura filosófica, sino que también enseñan cómo realizarla. Todos sus libros, especialmente la Ética, presentan un innegable carácter pedagógico. La exposición según el orden geométrico es una exhortación al que el lector produzca en su propia mente las demostraciones, de modo que no acepte las conclusiones pasivamente, sino que las descubra por sí mismo. Efectivamente, las ideas no son cuadros mudos, escenas estáticas pintadas sobre un lienzo que la mente contempla pasivamente. Las ideas que la lectura de un libro suscita en nuestra mente, al leerlo, son nuestras. Son el resultado del ejercicio de nuestra potencia de pensar. Spinoza no se limita a transmitir una doctrina, sino que sus textos están diseñados de tal manera que nos enseñan cómo ejercer nuestra propia potencia de pensar. Leyendo a Spinoza, aprendemos la diferencia entre pensar e imaginar. Aprendemos a reconocer los obstáculos, tanto internos como externos, que impiden el pensamiento autónomo, y aprendemos a identificar las condiciones que lo fomentan. Spinoza nos exhorta a enmendar nuestro entendimiento para llegar a pensar por nosotras mismas. Y así descubrimos otra característica, quizás la más interesante de la lectura filosófica, su poder transformador. Leer filosóficamente a Spinoza nos transforma.
En primer lugar, se produce una transformación afectiva. En efecto, Spinoza muestra que la lectura filosófica no es una tarea solamente intelectual. Al pensar por nosotras mismas, tomamos conciencia de nuestra potencia de obrar, sabemos de qué somos capaces, y eso resulta en un aumento de nuestra potencia, un aumento de nuestro deseo. Ejercer nuestra potencia de pensar produce siempre alegría, una alegría activa, profunda y duradera que Spinoza identifica con la virtud y la felicidad. En segundo lugar, descubrir la verdad engendra el deseo de que los demás también la descubran. A mi felicidad pertenece contribuir a que otros muchos entiendan lo mismo que yo, escribe Spinoza en el Tratado de la Reforma del Entendimiento. La lectura filosófica transforma el vínculo que existe entre los seres humanos, propicia la benignidad, la generosidad, la honradez y la solidaridad. Y esto no es todo. La lectura filosófica, en la medida en que consiste en ejercer autónomamente nuestra potencia intelectual y nos permite comprender las circunstancias que obstaculizan ese ejercicio, conduce a esforzarse por producir las condiciones para garantizarlo. La filosofía, la búsqueda de la verdad, se canaliza en la acción transformadora de la realidad, acción política de denuncia de la opresión y lucha por la libertad. Esta es, en mi opinión, la gran enseñanza de Spinoza, el motivo por el cual lo leemos. Spinoza nos enseña en qué consiste leer filosóficamente. Es una tarea receptiva y activa, pero sobre todo transformadora. Transformadora de nosotras mismas, de nuestro vínculo con los otros y de la realidad en la que vivimos. Leer filosóficamente es hacer filosofía, y no se trata de una contemplación pasiva de la verdad que requiere aislarse del mundo, sino que consiste en una praxis afectiva, colectiva y atenta a la realidad en que vivimos. Ahora bien, todos sabemos que a lo largo de la historia los diferentes lectores de la obra de Spinoza han arribado a resultados muy diferentes. Lo sabemos porque además de leer a Spinoza, leemos libros sobre Spinoza, en los que se descifra el mensaje contenido en su obra de maneras completamente diferentes, incluso contradictorias unas con otras. ¿Por qué leemos libros sobre Spinoza? ¿Podemos aprender algo acerca de la lectura filosófica y acerca de lo que significa hacer filosofía leyendo estos otros libros? Creo que sí. El Spinoza que ha llegado a nuestros días es un resultado de una larga historia de lecturas, debates, traducciones, refutaciones, reivindicaciones y relecturas realizadas durante más de 300 años. Esas lecturas son, por lo tanto, una mediación necesaria entre nosotras y el texto. Condicionan nuestra lectura. Leer a los lectores de Spinoza, conocer la historia de la recepción de sus textos, nos enseña que la tarea de leer filosóficamente jamás es solitaria, sino que se da en un diálogo permanente con nuestros antecesores y con nuestros contemporáneos. Pero además, conocer la historia del espinosismo nos enseña que leer filosóficamente es interpretar. Cada quien se acerca a los textos con determinadas intenciones, con determinadas preguntas, prejuicios y afectos. Las ideas y los afectos que la lectura filosófica motiva necesariamente se combinan con otras ideas y otros afectos adquiridos previamente, y que como tales no solo constituyen a cada lectora, sino que sería imposible intentar anular. El ideal del sabio no solo es un ideal inalcanzable, sino que no es el ideal del filósofo. Somos modos finitos, no podemos ni debemos deshacernos de esa finitud, porque es precisamente nuestra finitud, nuestro punto de vista particular, nuestras preocupaciones, nuestras convicciones, lo que hace de nuestra interpretación una producción propia y que se encuentra ligada indefectiblemente a nuestro tiempo y a nuestro lugar. Y si toda lectura es interpretación, conocer las diferentes interpretaciones de Spinoza nos lleva a reflexionar acerca de la tarea misma de interpretar. Nos permite reconocer los elementos que la condicionan, los presupuestos, las intenciones, las confusiones, y desarrollar criterios para juzgar esas interpretaciones como mejores o peores. Nos obliga a pensar críticamente acerca de la manera en que leemos, acerca de la manera en que está constituido nuestro mundo mental y nuestra escala de valores, acerca de nuestros intereses y nuestros objetivos. Comprendemos entonces que cuando leemos a Spinoza no podemos desprendernos de nuestras propias preguntas, preocupaciones e intereses. Ciertamente buscamos en sus textos su mensaje, queremos comprender lo que Spinoza quiso decir.
Buscamos en sus escritos ideas verdaderas acerca de lo real, pero rápidamente entendemos que esa búsqueda consiste en reconstruir ese mensaje, según una comprensión de su historia y sus circunstancias, en formar ideas en nuestra mente gracias a nuestro propio poder de pensar, en experimentar afectos que nos potencian y que impactan en nuestro vínculo con los otros y con nuestro entorno. Todo eso sucede en nosotras, nosotros. Esas ideas, esos afectos, que son el resultado de la lectura filosófica, son nuestros, no son de Spinoza, y se combinan con nuestras ideas, adecuadas e inadecuadas, con nuestros otros afectos activos y pasivos. Cuando hablamos o escribimos sobre Spinoza, acerca de lo que Spinoza dijo, y en realidad hablamos de un Spinoza que con todo derecho e inevitablemente cada quien construye a partir de su lectura. Un Spinoza que nos ayuda a pensar, a entender, a decir, a discutir, pero siempre desde nuestra perspectiva, desde nuestro tiempo y nuestro sueño. Leer filosóficamente implica también, entonces, apropiarse de los textos. Esa apropiación, esa creación de algo nuevo a partir de esos materiales, únicamente puede ser considerada como un acto de traición o como un gesto carente de rigurosidad si ignoramos lo que hacemos cuando leemos y si no reconocemos esta dimensión del acto de lectura, si creemos que es el autor el que habla y no nosotras, modos finitos. ¿De qué nos apropiamos al leer a Spinoza? Ciertamente de algunos conceptos, de algunas doctrinas que transformamos en un dispositivo para pensar críticamente el presente y para proponer otras maneras de configurar nuestra realidad. Pero fundamentalmente nos apropiamos de su manera de leer filosóficamente, de su manera de hacer filosofía, como una tarea receptiva y activa, siempre atenta a no ceder frente a las pasiones y los prejuicios, como una tarea colectiva, transformadora de la realidad, emancipadora, como una forma de vida inescindible de la alegría, el deseo, la generosidad y la amistad.